Hola, buenas tardes. Bienvenidos al estudio semanal de las porciones de las Parashot. En esta ocasión nos toca estudiar Devarim, el primer libro, la primera porción del último libro de la Torá. Y previo a eso, el estudio del árbol sefirótico de Shimon Halevi con el capítulo Nacimiento, Vida, Muerte. Bueno, vamos a entrar en materia. Dice, continuando la historia iniciada en el capítulo anterior, examinaremos dos árboles resultantes de la concepción de un hijo. Fíjense bien, qué interesante. Por eso dice vida, muerte, nacimiento, vida, muerte. El primero se refiere a la gestación y el nacimiento. El segundo a los procesos siguientes de entrada en el mundo desde el seno materno, crecimiento y muerte. Aquí estudiamos octavas descendentes y ascendentes. Órale, desde ahí. Muy interesante. Nuestra pareja ya casada se decide a tener un hijo. O bien el hado, cualquiera que sea este extraño elemento de destino, los pone en situación de concebir. Desde el punto de vista del árbol, Jogma corresponde al padre y Binah a la madre. Cuando ambos se unen, lo hacen en Yesod. Y si las condiciones son adecuadas, si el pilar del equilibrio está cargado de creación, se produce la concepción en Dat. Ok. A ver, hasta aquí, Dat es un nivel elevado del eje del pilar del medio. Estoy suponiendo que la concepción de esta de que habla es en otras esferas, en otros niveles, antes, mucho antes del físico. Vamos a ver qué dice. Del padre proviene el principio activo, con todos los atributos masculinos de familia y raza. Desde Binah proceden las mismas contribuciones con el agregado de los elementos femeninos. Así queda formulada la dinámica, la historia de dos líneas de generación entretejida en la danza de los cromosomas. El sexo del niño está probablemente determinado en Binah, lo mismo que el color oscuro o claro de cabello, la tendencia a la alta o la baja estatura, la fuerza o debilidad del torso. Si suponemos que el padre sea judío y la madre inglesa, se obtendrá una fusión de rasgos étnicos que dará al niño en la vida la intuición y comprensión de dos actitudes existenciales. Puede que sea temperamental, pero práctico, o flemático, pero sagaz. A este nivel son posibles decenas de combinaciones. También está probablemente en Binah la determinación de los ritmos, tanto biológicos como espirituales, así como también los rasgos generales del temperamento. Ok, a ver, perdón, la otra página viene un árbol y lo que hemos platicado, en Jogma el padre, en Binah la madre y en Dad la concepción. Hasta ahí vamos. Entonces, dice, después de la concepción, el relámpago desciende a Gesed. Ajá. Aquí empieza el proceso de expansión y crecimiento orgánicos. Recordemos que Gesed es con Júpiter y Júpiter rige los crecimientos también. En cuestión de días, el óvulo fertilizado se ha dividido en una cantidad de células y ha asumido la forma de una bola hueca. Esta masa sigue expandiéndose con notable rapidez.
hasta que nutrida por el alimento que recibe por las paredes de la matriz, se convierte en un disco embrional. En este punto, el principio de Geburah, operante en la gestación, inicia la diferenciación de la célula en varias funciones, de las cuales la principal es la formación de 3 capas celulares especializadas. Son el endodermo, que se convierte en el aparato digestivo interno con sus funciones asociadas. El mesodermo, que produce la zona media, musculatura, huesos y tejido conectivo. Y el ectodermo, que irá constituyendo la piel, el encéfalo y la médula espinal. La operación diferenciadora de Geburah empieza cuando el disco embrional tiene aún menos de 1/8 de pulgada de diámetro. Fíjense, a ver, 1/8 de pulgada de diámetro, pequeñísimo, ¿no? Pero ya están las funciones microscópicas, a todo lo que dan. Desde este momento, Gesed y Geburah operan juntamente, el primero produciendo el crecimiento y la segunda definiendo y determinando órganos y funciones. En el ectodermo comienza a formarse la cabeza, se organiza el sistema nervioso y se constituyen las lentes oculares. En el mesodermo se diferencian los diversos músculos y huesos y se desarrollan rápidamente los pulmones, el canal digestivo, órganos sexuales, la sangre, y el endodermo reviste el conducto respiratorio, el digestivo y la vejiga. Esta obra de equilibración interna procede en correcta secuencia, regida por el plan de Binah y generada por el impulso creativo iniciado en Jogma. Tiferet anuncia la presencia de la naturaleza esencial. Su posición en el curso del relámpago parece implicar que cuando el embrión está completo, adviene la particular inteligencia infundida por la central columna de la conciencia, encabezada por Keter. Voy a repetir porque me llama la atención. Dice, su posición en el curso de relámpago parece implicar que cuando el embrión está completo, adviene la particular inteligencia infundida por la central columna de la conciencia, encabezada por Keter. Ok. Y en la cual confluyen las 4 sefirot anteriores. Es decir, ya ven que Tiferet tiene conexión con la mayoría de las sefirot. Entonces, cuando ya el embrión está junto, digo completo, según lo que comenta aquí, pues ya empieza a recibir las información de las demás sefirot de los lados que ya habían estado participando. Jogma, Binah, Gesed y Geburah. Entonces, dice, ¿dónde me quedé? Esa inteligencia durante el periodo de gestación aguarda el nacimiento. Pero en el caso de mal parto o aborto, como dice el libro del ritual judío, pasa por el mundo sin entrar en él. Ok. El proceso de gestación, bueno, hasta aquí, ¿hay algún comentario? Sí, yo tengo una pregunta. Esta última parte quiere decir, Pedro, que entonces la inteligencia no entra hasta que el bebé nace, porque dice pasa, en el caso de mal parto o aborto, dice pasa por él, pasa sin entrar en él, algo así.
pero se refiere al mundo ya más externo, más exterior, digamos Yesod o Malkut, porque arriba comenta que la inteligencia ya se agrega cuando está el completo, ¿cómo se llama? El feto, El, el El sí, embrión. bebé. ¿cómo decía la palabra? A ver, déjenme encontrarla. Ah, ¿dónde quedó? ¿Dónde quedó? ¿Dónde quedó? Embrión, Ah, dice, cuando el Cuando el embrión está embrión. completo. exactamente, cuando el embrión, sí, 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 sí. Entonces, porque sí lo comenta incluso aquí lo de la inteligencia, dicen, adviene la particular inteligencia infundida desde la columna central de la conciencia encabezada por Keter. O sea, viene desde Keter a través de la columna central y pasa por Dat y llega a Tiferet, pero es hasta el momento que está el embrión completo. Y lo último que comenta es cuando hay problemas de aborto o mal parto. Por eso dice la frase, pasa por el mundo sin entrar en él. O sea, no se concretiza el nacimiento. Ah, Pero esta sí, parte donde dice, esta inteligencia durante ah, el periodo de gestación ok, aguarda el nacimiento. ajá, ok. No se refiere ahí al espíritu. Esta inteligencia durante el espíritu Yo, durante el yo periodo de entiendo gestación. que cuando dice que adviene, cuando habla de la inteligencia, yo entiendo que se está refiriendo al espíritu. El Ujú, espíritu entra al embrión cuando ya está completo sí, y está esperando a nacer, pero como no nace, pasa nomás y no entra al mundo. ajá. No nace, pues. Sí, 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 así le entiendo yo. Tiene razón, gracias, Ujú, Francisco, porque por un momento yo estaba pensando en el elemento del cuerpo mental, pero no, es el espíritu realmente, gracias. Sí. ok, ok. Entonces, ¿alguien me va a ayudar a leer? ¿Alguien Bueno, puede? Yo puedo también yo continuar, quería, pero... yo Ah, quiero No, comentar, Hilda, continúe y después de usted puedo ir yo. Hilda parece que quiere hacer un comentario. Adelante, Hilda. sí, estaba yo pensando si el espíritu se incorpora cuando ya está formado el feto, porque ahí lo menciona en embrión, ¿no? Ahí lo menciona en embrión, Ujú, pero si está completo ya se convierte en feto, ¿que no? ajá. Y entonces es ahí cuando se incorpora el espíritu. Entonces, si antes de ese periodo es solamente que algo sin conciencia y es válido el tema del aborto. Mm, oh, es una pregunta profunda, pero yo creo, no, no creo que sea así tanto como válido. Bueno, salvo, no sé, algunas circunstancias especiales, no sé, pero a mí me parece que, sin ser exacto, pero desde el momento de la concepción, arriba, desde que empieza la interacción, obviamente del padre en Joumá y de la madre en Binah, cuando es la fecundación, yo siento que ya hay rasgos de la esencia. No sé si será el espíritu o será algún otro nivel de, este, de la esencia. Pues Yo, de mi parte, yo también Hilda, creo. tendría que investigarlo esto bien. Sí, yo creo que sí, porque finalmente estamos hablando que la conciencia se materializa, ¿no? O sea, no podemos, el objeto no puede ser, no está ajeno a ese espíritu, a esa conciencia. Ujú. Entonces, en cuanto las células se unen, ya hay una conciencia o una información de Sí, sí, inteligencia superior. sí, yo así lo veo definitivamente porque no puede ser una unión
azarosa, sin nada de información. Ya viene. Sí. Ok. Pedro, Entonces, mande, sí. en una ocasión el maestro Carlos comentó que el proceso del espíritu para encarnar comienza incluso en muchos casos antes de que los padres se conozcan. Ujú. Ey. Sí, Cuando ya, sí, le encuentro mucho sentido a eso. Eso me da mucho más sentido, ¿eh? Adelante. decir maestro que cuando ya un espíritu sabe o decide dónde nacer, de Ujú. acuerdo a su karma, Sí. y él ya sabe cómo debe ser el padre, cómo debe ser su madre, Ajá. si los localiza uno en Asia y otro en América, ya él empieza a hacer todo lo necesario para que se junten. Sí. Entonces el proceso de nacimiento comienza desde mucho antes, el espíritu ya está preparando todo Sí. y lo lleva al lugar en el que debe nacer, ya sabe los hermanos y el medio ambiente y todo lo que van a hacer. Entonces, ya cuando los padres se conocen, se casan y llega la fecundación, el espíritu desde hace rato que está trabajando ya su nacimiento. Así es. De hecho, Entonces, sí, adelante. en el instante que ocurre la fecundación, ya está guiada por ese espíritu, Ajá. aunque no esté dentro todavía. Sí, sí, sí. Si se corta, eh, por ejemplo, si se hace un aborto antes de que el espíritu entre al cuerpo, de todos modos se cortó un proceso de nacimiento Ajá. que Sí. ya tenía tiempo organizando el espíritu. Además, aquí donde dice que entra el embrión, no dice en qué momento de la gestación ocurre eso, no dice si a las 10 semanas, 12 o 6 o 7. Ah, Además, habla de embrión, no de feto, a lo mejor es cuando en otra etapa más anterior todavía. ajá. Sí. Habría que precisar ahí. Sí, eso me suena mucho más razonable, porque de hecho, muy ligado a lo que comenta Francisco, es que antes de que las personas tengan el contacto, o incluso que se anden buscando, eh, o que se dé el encuentro, por ejemplo, la fecundación, ese proceso ya tuvo que ser, por decirlo de una manera, hecho en otros niveles, en otros Sí, planos. Este, Aquí se va a dar nada más el aspecto físico. Bueno, digo, por decirlo de una manera, la última etapa, la física, así es. pero ya Cuando- las etapas superiores, esas ya comenzaron hace mucho tiempo, allá arriba, en otros niveles. Es que cuando algo sucede en el plano físico, es porque ya sucedió en los planos Exacto, sutiles. exacto, exacto. Muy bien, muy interesante. Entonces, Ana nos iba a ayudar. ¿Dónde? Sí, ahorita mismo. Sí. El proceso de gestación continúa. Netza no solo pone en movimiento los ritmos biológicos y los ciclos de la circulación sanguínea, la digestión, etc., sino también instala el principio de conservación, de modo de establecer una renovación continua, tanto en el orden individual como en la regeneración de las células, cuanto en el orden de la perpetuación de la especie a través del deseo sexual. El principio de Netzah se aplica en todo, no solo en el organismo físico, sino también en la psique, la cual busca de continuo hábitos de conducta que preserven la sensación de bienestar. En el embrión, conectado con el seno materno y participante de su circulación,
El deseo de supervivencia es muy patente y a través de Netzah se comunica a la madre, cuyo estado más bien letárgico está destinado a obviar cualquier forma de conducta personal inconducente. Ella está bajo el gobierno de Venus y la Luna, las madrinas gemelas de la naturaleza. Hod puede ser considerado aquí el principio de armonización. Los sistemas nerviosos central y periférico de él, dependientes, completan la función de los órganos sensoriales y también Hod, dentro de los límites definidos por Geburah, pone a tono la totalidad del organismo como un instrumento musical extremadamente sensible. Hod compenetra el embrión, llevando y trayendo datos, de modo que los procesos sucesivos se armonicen en un ajuste fino. Para ilustrar su función de modo negativo, cuando un grupo de células está fuera de simpatía con la armonización general del organismo, puede producirse un cáncer y entonces el desequilibrado Netzah mantendrá el crecimiento maligno y le proveerá alimento. A menos que la información pase a Geburah y luego a todas las sefirot relacionadas con ella, el tumor se expandirá y destruirá al cuerpo huésped, hasta acabar destruyéndose a sí mismo. A tal punto está centrípetamente orientado. Hod posibilita al cuerpo percibir lo que ocurre. Por su capacidad de examen, se entera de la más leve aberración y luego informa a Netzah para que, por ejemplo, dirija leucocitos a combatir una infección en el sistema. En equilibrio con Netzah, Hod explora también el medio ambiente a través de los sentidos. También opera en la matriz cuando el feto se mueve hasta encontrar una posición más confortable. En este caso, Yesod corresponde a la personalidad del organismo total, aún exento de impresiones procedentes del mundo externo. Situado en el medio de la tríada Hod, Netzah, Malhut, está representado por el dúctil material en modelación que es el cuerpo, el sistema nervioso y la psique del niño. Como un espejo, está conformado de determinada manera, sea claro, sea empañado o aún distorsionado, según lo que ha ido ocurriendo antes, durante la gestación. No contiene recuerdos, sino características ingénitas, tal vez defectos y debilidades. Quizás lleva latente una aptitud de familia para la música o una predisposición a la violencia, tal vez una capacidad para la mecánica o un íncito rechazo a los lugares altos. Estas tendencias, aún no activas, creadas por una combinación de equilibrios particular entre las sefirot, pueden permanecer latentes toda la vida hasta que la saca a luz una situación de estrés u otra circunstancia desencadenante. Un mozart criado en un valle de mineros puede no llegar nunca más allá del órgano de su capilla, o un genio de la mecánica bien puede malgastar su tiempo tocando en una orquesta filarmónica, sin que en los trajines de una carrera de músico profesional encuentre el momento de practicar su habilidad para crear inventos. Grosso modo, Yesod puede considerarse la mente ordinaria,
y la exploraremos mejor cuando retomemos el árbol en la dirección opuesta, del nacimiento a la muerte. Hasta ahí, Ana, por favor, ¿Cómo no? Gracias. para ver si hay comentarios. ¿Cómo han visto esta parte? Había una parte que quería comentar, pero ya se me pasó, se me extravió. Bueno, a ver si ahorita la encuentro. Pues nos habla de la información que de alguna manera tenemos desde la, bueno, ya hablaba Francisco, ¿no? Desde antes del nacimiento, antes de la concepción. Y que, porque ya hay una misión, ya hay algo que queremos hacer. Y que esos talentos pueden estar ocultos y que una situación las va a disparar o sin embargo, ¿por qué en un momento dado algunas personas o muchas personas, a pesar de los talentos que pueden tener, no los desarrollan aunque los tengan la vida contra la pared? O sea, muchos no avanzamos. Así es, Hilda. Efectivamente. De hecho, algo de lo que comentaste es lo que iba a comentar, pero un poquito en otro sentido, pero ahorita lo retomo. Nada más que no lo encontré, pero es eso. Dice que están nuestros potenciales hasta que alguna situación de la vida, estrés o algo, nos hace que florezcan. Yo lo estaba vinculando eso con la cuestión esta de los tránsitos planetarios en astrología. Los tránsitos de los planetas son indicadores de en qué momento se van a activar en nosotros esas energías que tenemos ahí guardadas o latentes, ya sea positivas o negativas. Por ejemplo, es muy común que nosotros, de niños, de bebé, hayamos experimentado rechazo, descuido, sentimiento de no valer, aunque a lo mejor no haya sido así, pero así lo interpretamos. Y entonces esos son programas que se quedan registrados. Y posteriormente, cuando la persona crece, un tránsito planetario importante lo va a poner en una situación similar a la que le generaron esos programas y los va a activar. Le va a activar el miedo, le va a activar la rabia, el enojo, el celo, etcétera, etcétera. Eso es lo que quería comentar. Francisco, ¿nos puedes ayudar con lo siguiente? Sí, claro. Malhut, el reino de los elementos, es el cuerpo físico. Todas las demás sefirot proporcionan la energía y la forma que crean el organismo físico tal como lo vemos emerger de la matriz. De Yesod arriba se trata de principios como el de supervivencia que se manifiestan a través del cuerpo, pero este es un mero vehículo, un agregado celular siempre cambiante, del cual solo el tejido cerebral tiene algo que se acerca a la duración de vida del ser humano mismo, pues la mayoría de las células duran solo alrededor de un día y otras cuando mucho unas semanas. Somos, en terminología de la ciencia, una onda estacionaria en continuo cambio.
Los únicos elementos que aparecen como permanentes son las operaciones de la Sefirot, que mantienen nuestra conciencia, forma y energía, a la vez que incrementan la magnitud del cuerpo hasta que éste alcanza su madurez antes de que el organismo, ya exhausto, incapaz de sostener más la vida celular, muera. Es interesante recoger la idea del Génesis, de que hemos caído, descendido a una vestidura de piel, de que estamos limitados por las leyes de la vida orgánica, privados por un lapso del jardín superior del Edén. Desde la concepción, somos aprisionados en una forma física, después expulsados del seno de Eva al reino natural, desde donde al nacer iniciamos la octava del retorno a través de la muerte. Con el nacimiento tomamos nuestro primer respiro directo. Desde ese primer sobresalto, el niño queda escindido de la madre al cabo de una octava creativa y se convierte en un ser independiente. Quien quiera que haya presenciado un nacimiento conoce el sentido de profundo impacto que experimenta no solo él, sino en particular el neonato, el cual reacciona de un modo definido a esa entrada en nuestra dimensión. Algunos de ellos se rehúsan a emprender el viaje y nacen muertos. Otros prefieren demorarlo y deben ser traídos a él con una palmada en la espalda. Algunos se resisten a la conmoción de sentirse separados de la protección de la matriz, mientras que otros aceptan que aquí están, al menos por un tiempo. A este periodo inicial se ha llamado a veces la edad de sabiduría, curiosa denominación que sería más apropiada para el final de una vida, aunque desde otra perspectiva, nacimiento y muerte son un mismo punto, de modo que tal nombre bien podría ser válido. Pero ningún recién nacido tiene palabras como para explicar esa experiencia, aunque al fin y al cabo lo mismo le ocurre al místico que vuelve de su éxtasis. De modo que se nos deja con la impresión de maravilla del recién nacido que despierta a nuestro mundo y el primer grito de Sukkot Netzah clamando por tibieza y alimento al entrar los dos pilares laterales de funcionalidad en plena acción independiente. Malhut se manifiesta en el cuerpo rugoso, húmedo y viviente del neonato. Desde ese momento comienza su viaje de retorno a Keter, que involucra la totalidad del árbol, ya que Keter está en Malhut. Aunque este árbol tal vez no se perciba exteriormente, salvo a través de los años, a medida que el desarrollo de la persona la vaya reconduciendo hacia la cima. Aquí ya va de regreso, ¿verdad? La primera etapa es la vía entre Malhut y Yesod, la infancia. En este periodo el cuerpo no solo crece rápidamente de volumen, sino también se empapa de información interna y externa. De Hod, a través de los sentidos, absorbe el olor, el sonido, el sabor y la vista de su madre. El tacto es sin duda el sensor más importante. La temperatura y la comodidad corporal constituyen una esencial contribución a su imagen del mundo en Yesod. Netzah añade a esta imagen, al ir reconociendo el infante el ritmo diario
y la respuesta de los padres que acuden deprisa a su llamado. Más tarde, cuando la imagen en Yetzot se amplía más allá de la exploración de su cuerpo y la reacción a los ciclos internos, empieza a dilatar su campo sensorial, arrojando objetos desde la cuna como parte del programa de captación de la altura y la distancia. Al comenzar la niñez, pues cada etapa se funde con la siguiente, la criatura ha iniciado el control de sus funciones, la locomoción y el habla, todas las facultades físicas de Hod. El periodo correspondiente a Hod es aquel en que el niño aprende a conocer todo cuanto le rodea. Siempre curioso, formula preguntas y explora de continuo la geografía hogareña, así como el mundo intelectual abierto por los medios de comunicación y el comienzo de la lectura. La niñez es una etapa de experimentación, abarcando desde el peso que puede soportar una rama de árbol hasta simples manipulaciones de química. Los museos, así como los huecos y las cavernas, son lugares favoritos. Se acumulan vastas colecciones de fruslerías, se llevan a cabo investigaciones interminables sobre las cosas y criaturas más grandes, más fuertes, más largas, más pesadas que se pueden encontrar. Esto corresponde ciertamente a la Cefira de Mercurio, con su camaleónica gama de intereses, que incluyen ardides, engaños y aún piraterías, como lo saben los dueños de huertos y jardines. Son de extrema importancia la agilidad y la rapidez. El patio de la escuela sabe de ellas, así como la cacofonía de agudas, mercuriales voces infantiles. Al aproximarse a la pubertad, el niño tiene una muy clara imagen del mundo. Su persona está ya bien formada. La educación ha recubierto la naturaleza esencial, a veces tanto que la opaca por completo. Bien lo muestra el sistema de la escuela pública inglesa, que puede recubrir la verdadera naturaleza de un muchacho con una máscara social de tan fuerte convencionalidad que lo aprisiona de por vida. Admirable si puesta como un instrumento al servicio de la verdadera mismidad de un ser humano, la persona es un ama, es una ama tiránica cuando obsta a un verdadero desarrollo de sí. Como se observa con frecuencia, muchos no alcanzan a liberarse más allá de Yesod y Hod, prefiriendo comer, beber y hablar según los viejos clichés y hábitos adquiridos en la escuela. En la vida, sus valores están regidos por el criterio de gratificación o de... Vamos a terminar este párrafo. Ajá. Sí. O de impresionabilidad y sus aspiraciones orientadas por quienes poseen la determinación de Geburá, el poder de Tiferet o la concupiscencia de Netzach. Puede parecer hiriente, pero el mundo occidental en particular lleva adelante su comercio apelando a esas debilidades y dominancias. A ver, permíteme, Francisco, a ver qué tanto falta. Nos falta bastante. Yo creo que hasta ahí vamos a llegar para ver, a ver si hay comentarios. Sí, está larguita la unidad. Entonces, aquí, ¿verdad? Sí. 136. Ajá. A ver, ¿qué les llamó la atención de esto?
está interesante el proceso que a partir del nacimiento empieza el ascenso, o sea, el retorno por el árbol sefirótico. Y así, tal cual lo venía describiendo. Está muy llamativo, muy interesante. ¿Qué les dijo a ustedes? Y sí, efectivamente, si nosotros nos ponemos, bueno, a observar, ya sea a un bebé, a un niño, su proceso, su desarrollo, cómo va experimentando o desarrollando esas cualidades de estas céfiras o estas sefirot, una tras otra. En sentido inverso, ¿no? Desde Malkut, Yesod, Netzah, Hod, que es Mercurio. Y también quizá podamos recordarlo nosotros de nuestra propia experiencia. No sé si ustedes recuerden cosas que hacían cuando estaban pequeños. Fíjense que yo sí recuerdo, les digo porque a lo mejor me van a decir que qué presumido, pero sí recuerdo cosas de mi infancia. ¿A ustedes no les pasa eso? Sí, yo recuerdo algo bien, yo lo encuentro chistoso. Mi mamá ya estaba separada de mi papá y yo estaba con ella. Debo haber tenido menos de 3 años porque todavía vivía con ella. ¿Mm? Y entonces ella vivía con una señora que estaba planeando casarse y había comprado una cama. Y a mí me fascinaba brincar en la cama y a ella no le gustaba. Y Sí, sí. esta era la cama que ella había comprado para su boda. Entiendo, Ajá. ¿no? Pero pues yo no entendía de eso. Y a mí lo que me gustaba era brincar. ¿Qué le dijiste? Muchas gracias. Entonces yo brincaba cuando ella no estaba. De alguna manera como que lo entendí. Ajá. Ella llegaba, me apuraba a bajarme de la cama. Así es, sí, sí, de repente hay experiencias que tuvimos en esa época y se quedan guardadas en la memoria, las recuerda uno. ¿Alguien También, más? Sí. perdón, Ajá. también me maravillo de ver cómo el proceso está, la descripción que se hace de este proceso desde que nacemos o mucho antes. Y cómo, a menos que hagamos este tipo de estudios, vivimos completamente, o Biblios, no sé si se dice de esa manera, vivimos completamente sin poner atención, sin pensar Ajá. en la maravilla a otros niveles que se están Ajá. dando en Así es. nosotros. Sí, sí. Y eso realmente me maravilla, de que, Sí, es muy padre, muy bonito, muy interesante. Tenerlo, darse cuenta, pues, darse cuenta de ello. Porque como muchas cosas que pasan en la vida, estamos rodeados de cosas maravillosas, pero que a veces ya no las tomamos en cuenta, ya no nos maravillan. Bueno, es común que pase eso, ¿no? Pero también es muy importante tener ese retorno a esa admiración, que precisamente donde se daba era en la etapa de la infancia, en maravillarnos. No sé si se dan cuenta, con el sistema en el que vivimos, vamos perdiendo esas costumbres, esos hábitos de, de, de asombrarnos, de maravillarnos, de disfrutar cualquier cosa, etcétera, etcétera, ¿verdad? Ok, muy interesante. Entonces,
Voy a ir buscando, si tienen más comentarios, en lo que busco el otro material. Estos recuerdos serían los que quedan con una mayor impresión, pero todo lo que nosotros hemos vivido o experimentado, de alguna manera están ahí, solamente que los que tienen más fácil acceso son los que han hecho una huella más profunda. Y bueno, esto finalmente somos el producto de todas esas experiencias, ¿no? Así es, efectivamente, Isla. A ver, ya encontré el material, se está abriendo. Alguien que haya leído la porción y que nos quiera compartir su experiencia, lo que le llamó la atención. Bien, yo la leí y la impresión que me dio de esta parashá es que es una especie de resumen de los libros anteriores. Porque, por ejemplo, pero no todos, sino así como las partes más relevantes. Por ejemplo, cuando menciona el nombramiento de los jueces, luego Moisés continúa mencionando cuando mandó los 12 espías, Ajá. que solamente Caleb y Josué fueron los dos que tuvieron una visión diferente y que tenían la convicción de que sí podían derrotar a los gigantes. Y luego también la otra parte que me llamó la atención, cuando también Moisés explica de que tendrán que regresar al desierto y que toda esa generación no podrá entrar, ni tampoco él. Entonces, podría decir que esas son las partes más relevantes para mí y que lo vi como una especie de un resumen o no resumen, pero algo así como que estos 3 Un capítulos. recuento. Sí, exacto, un recuento. Gracias, Pedro. Esa es la palabra. Sí, un recuento de los hechos. Es que efectivamente eso es, Ana. Porque ya están a punto de cruzar el Jordán para adentrarse ya en la tierra prometida. Pero entonces Moisés, por indicaciones de Hashem, les tiene que hacer ese recuento para que vayan, pues, lo lleven lo más presente posible, todo lo que ha pasado desde que salieron de Egipto, los errores que han cometido, los castigos que han recibido por parte de Hashem, de la divinidad, y las peticiones que Hashem les hace también. Es muy importante que lo tengan presente. Aparte, como Moisés ahí se iba a quedar, era muy importante también que él les hiciera ese recuento. Él ya no los iba a poder acompañar. Y sí, efectivamente, las partes más importantes son abordadas, son recordadas o recontadas. Bueno, vamos a ver el material de Barim, Parashá de Barim, 5782. Estas son las palabras que dirigió Moisés a todo Israel en el lado del Jordán, sobre lo ocurrido en el desierto de Arabá, el Mar Rojo, y entre Parán, Tofel, Labán, Haserot y Disaj. 11 días, aunque dice 11 jornadas, en realidad, de camino desde Joreb en dirección al monte Sier hasta Pedro, Kadesh Barnea. Sí.
No estamos viendo la presentación. Ah, caray. Es que, fíjense que yo ahí la estoy viendo. Es que no la compartí. Gracias. Es que quité la otra, yo creo. ¿O están viendo la otra? ¿Están viendo la otra, verdad? Está el libro todavía. Ok, ok. Disculpa, la voy a cambiar. Ok, ok, ok. Entonces... Ah, pues ese era el chiste que les iba a contar. Estoy dando clases ahorita en línea y en lo que anotan los alumnos, yo apago el micrófono y después para retomar les echo un rollo, les explico cosas y resulta que está el micrófono apagado. Y al rato me doy cuenta y pues ya les digo, y va de nuevo otra vez. Antes de que se vaya la inspiración. Sí, exactamente. Entonces, efectivamente, va de nuevo. Ahora sí la miran. Sí. Si no, lo voy a repetir 3 veces. Allá va. Dice, Parashá de Barim, 5782. Este es el año según el calendario judío. Estas son las palabras que dirigió Moisés a todo Israel en el lado del Jordán, sobre lo ocurrido en el desierto de Arabá, el Mar Rojo, y entre Parán, Tofel, Labán, Haserot y Disahab. 11 jornadas de camino desde Joreb en dirección al monte Seir hasta Kadesh Barnea. Y fue en el año 40, el día primero del mes 11º, cuando habló Moisés a los hijos de Israel de todo lo que el Eterno le mandara respecto a ellos. El quinto libro, a ver, no sé si... ¿Verdad que nos... ¿Cómo ve? La imagen está completa ahí con ustedes? No, ¿verdad? No. Qué raro. No. Aquí tampoco, ¿no? Pero se me hace raro. Bueno, ahorita a ver, la checo. El quinto libro de la Torá corresponde al nivel de Malhut, la concretización. En él aprenderemos las leyes de la manifestación. Fíjense, de alguna manera, obviamente, ¿no? Nos va a hablar de algo de lo que vimos ahorita en el árbol de la vida. Porque siempre que hablemos de Malkut, pues vamos a estar hablando de manifestaciones, de concretizaciones. En este caso, nacimiento, el nacimiento. Devarim quiere decir palabras o cosas, porque las palabras materializan la energía y los pensamientos. Las palabras crean cosas en nuestro mundo, que es Malkut de Malkut. Recordemos que cada séfira tiene el árbol de la vida dentro de ella y entonces hay una región que es Malkut, Keter de Malkut, otra que es Jogma de Malkut, etcétera, hasta el último Malkut de Malkut, que es ya nuestro mundo. Este es el único libro que no fue dictado por Dios, sino que fue escrito por Moshe. Devarim nos enseña que la historia no está basada en los hechos objetivos que sucedieron, sino en la manera en cómo la contamos. Cada quien puede contar su historia como mejor la perciba, pues todo es una cuestión de percepción. Un mismo acontecimiento puede ser percibido por alguien de una forma y otra persona lo vive completamente diferente. Si en un auditorio hay 1000 personas y se lleva a cabo una obra de teatro, cada persona está escuchando y viviendo algo diferente a aquello que percibe la persona de al lado. Por lo tanto, habrá 1000 obras de teatro que estarán sucediendo al mismo tiempo. Qué interesante, ¿no? Fíjense, porque visto muy físicamente, alguien puede aferrarse a que es lo mismo, una sola obra, pero en realidad no.
como hay 1000 lentes, cada lente lo percibe a su modo, a su manera. Y es real, ¿eh? Hay más de 7.000 millones de personas en el mundo, por lo que hay una cantidad igual de dimensiones o percepciones de la realidad. Más aún. Aquí hay un comentario. Esto me pareció interesante, miren, porque en la física cuántica, que es la mera física cuántica, la verdadera, es que es toda una ciencia matemática y con grandes logros científicos y tecnológicos, se llega a una conclusión de que la realidad no es única, casi como nos lo dicen arriba, sino que es multidimensional. Es decir, un suceso tiene miles de posibilidades simultáneamente y todas son válidas y todas están ahí. Solamente hasta el momento en que ese suceso, ese experimento, ese sistema se estudia o se observa, es cuando manifiesta una realidad específica de todas las que están presentes, ¿eh? Es muy importante, es muy interesante. Y es muy compatible con lo que se comenta arriba. Y un segundo comentario, que hubo un debate muy interesante en la ciencia, encabezado por un lado, por un grupo encabezado por Einstein y por otro grupo encabezado por Niels Bohr. Niels Bohr fue uno de los fundadores de la física cuántica. Y el debate, a raíz de las implicaciones que estaba presentando la física cuántica, el debate consistía en si la realidad era objetiva o era subjetiva. Por un lado, el grupo que encabezaba Einstein defendían que la realidad era objetiva. Es decir, ellos decían que la realidad es como es, independientemente si la podamos detectar o no, o independientemente como alguien la vea una persona u otra. Ellos decían que la realidad es como es, objetiva. Y por otro lado, el grupo de Niels Bohr decía que no, decía que la realidad era subjetiva, es decir, que dependía de quién la observara y cómo la observara. Ahora, esto no era únicamente cuestiones ¿cómo les puedo decir? De estados de ánimo de ellos o caprichos. No, estaban basándose en resultados experimentales, en implicaciones de los modelos matemáticos. Bueno, el asunto es que se duró varios años esa polémica y finalmente se concluyó, se concretó, ganó el grupo de Niels Bohr, de que la realidad es subjetiva. Así como nos están diciendo aquí arriba. Es decir, depende de quién la observe y cómo la observemos. Bueno, entonces dice, ¿quién miente y tiene la verdad? ¿Quién miente y quién tiene la verdad? La respuesta es paradójica, pues todos tienen la verdad. Por eso es inútil querer imponer el punto de vista de uno frente a los otros. Porque al mismo tiempo que todos dicen la verdad, todos están también equivocados. Pues todas las percepciones de la realidad no son más que espejismos de personas sedientas que transitan por un desierto. ¿Algún comentario hasta aquí? Si no, continúo. Ese párrafo, Pedro, que acabas de leer, wow. Aquí en Canadá decimos wow, para indicar algo así como Para indicar wow. que
Qué asombroso, no encuentro el adjetivo calificativo, pero esto que dice, no son más que espejismos de personas sedientas Está que interesantísimo, transitan ¿verdad? en un desierto. Sí. Y luego, muy ad hoc a nuestra realidad humana y muy ad hoc a la cuestión de la Torá, ¿sí? Sí. Y luego arriba dice, todos dicen la verdad y todos también están equivocados, fíjense. Ujú. Ok, muy bueno en realidad. Como dice Ana, wow. Ok, voy a leer, voy a terminar el siguiente párrafo, porque es de lo mismo. Dice Rav Nachman de Breslov que si nuestros recuerdos nos hacen felices o nos entristecen, es solo porque creemos en ellos. Porque se dice que nuestros recuerdos son falsos, fíjense. Por eso dice él, este rabino, que, que si nuestros recuerdos nos hacen felices o nos entristecen, es solo porque creemos en ellos. Si dejáramos de creer en ellos, iban a dejar de tener ese efecto. Esto produce guerras entre países y nosotros mismos entramos en guerra con nuestros familiares, nuestros amigos, nuestros colegas y con nuestros amores por algo que no existe. Por ese deseo de hacerle entender al otro nuestra percepción de la realidad, que en general es muy difícil de que el otro entienda, pues es limitada. Asimismo, el otro quiere hacernos entender su visión, que también es limitada. Miren, esto tiene mucha profundidad, pero me lleva a una parte muy práctica en la vida familiar, en la vida de pareja sobre todo. Ya ven que hay etapas en las que lo que se llama lucha de egos, creo que así se llama, pues cada uno trata de imponer su punto de vista, ¿verdad? E incluso creo que es parte del proceso también, querer tomar las riendas del control del juego. Y a veces ahí entramos en shock porque no salimos de esa situación, ¿no? Queriendo o tratando de hacer que el otro entienda cómo vemos las cosas nosotros y el otro está igual. Y sin embargo, los dos estamos equivocados, como dice aquí. A ver, ¿cómo lo ven ustedes? Oye, como dice aquí un programa, Ana, la gente dice que tú y yo estamos locos. ¿Lo recuerda? Francisco sí lo conoce, no sé si Ana lo ha visto. No, no lo he visto, Pedro, pero no, esto que dice aquí es lo que está pasando actualmente a nivel de países, Ajá, exacto, precisamente. exacto, exacto. Y exacto, tiene una aplicación bárbara, ¿eh? Muy bien. Hilda Ah, no, aquí está. Creí que te había desconectado, Hilda. Bueno, entonces, Ana, ¿me puedes ayudar, por favor? Claro que sí, con gusto. Gracias. Moisés comienza su discurso de despedida del pueblo hebreo antes de su muerte. Como parte de este discurso, aparentemente Moisés reprende al pueblo por haber pecado. Pero cronológicamente esta porción sucede 40 años después de la salida de Egipto, por lo que en este momento la mayoría de la gente que había salido de Egipto había muerto. Moshe le hablaba a gente que aparentemente estaba ajena a lo que él decía, porque no eran ellos los pecadores. Una de las enseñanzas de la Torá es que debemos aprender de las experiencias ajenas, de las lecciones de los sabios y de nuestros antepasados. Es por eso que cada año se lee lo que experimentaron los patriarcas y todos los personajes arquetipos de la raza humana.
Los sabios nos dicen que en cada libro hay un número de mitzvot determinadas. En Devarim hay 200 mitzvot. 200 es el valor numérico de la palabra etzem, que quiere decir sustancia, hueso o esencia. Y también es el valor numérico de la palabra kadmon, que quiere decir arquetipo o antiguo. Devarim intenta enseñarnos a través de las experiencias de los arquetipos de la humanidad y no de los errores propios. Asimismo, los sabios de la Cábala nos enseñan a través de parábolas para evitar hacer alusiones personales. La percepción del espacio y del tiempo se creó para poder lograr cierto equilibrio dentro de la experiencia humana, puesto que la materia es energía limitada, así como toda la dimensión en la que vivimos. Sin embargo, estar repitiendo las experiencias una y otra vez nos causa un gran desequilibrio, porque la energía que define al tiempo y al espacio son las letras del nombre divino de Dios, Yud, Hei, Vav y Hei, que representan dimensiones de los mundos. El tiempo está conformado por el nombre divino, no sé cómo pronunciarlo, Pedro. Es el mismo Yud Hei Vav Hei. Ah, muy bien, gracias. Pasado en hebreo se dice Aya, presente es Ove y futuro es Iye. Entonces, cada vez que recaemos en el pasado haciendo reproche a los otros o repitiendo nuestros patrones de conductas, y sobre todo cada vez que hacemos resurgir memorias emocionales del pasado como el odio, el resentimiento, el dolor, etc., estamos mezclando los mundos, estamos desarreglando las letras de los nombres divinos del tiempo, violentando sin saberlo frecuencias vibratorias, cosa que produce caos. Ana. ¡Wow! Sí, bueno, yo también iba a comentar algo. Si tú quieres comentar algo, o lo comento yo primero. Por favor, adelante, Pedro. Antes de que se nos pase, fíjense, esto está muy importante, muy interesante. Los tiempos, tanto pasado como presente, futuro, provienen del tetragramatón también, Yud Hei Vav Hei. Estas palabras son modificaciones de ese nombre divino para representar el pasado, presente y futuro. Sin embargo, aquí nos está diciendo que, en pocas palabras, que vivir en el pasado estamos desacomodando los mundos del árbol de la vida, porque el nombre divino, el tetragramatón, está armonizado con los mundos en el árbol de la vida, lo recuerdan, ¿verdad? Yud, Hei, Vav, Hei. Entonces, cuando estamos viviendo en el pasado con todo esto, memorias emocionales, estamos desarreglando esas letras del nombre divino, del tiempo, y violentamos sin saber frecuencias vibratorias que produce caos. Ok, eso es lo que quería comentar. ¡Qué maravilla, eh! O sea, qué maravilla no que hagamos este caos, sino que Ajá. qué maravilla. Darse cuenta. Sí, exacto. Esta es una llave maravillosa. Así es, así es. Muy, muy, muy valiosa, muy valiosa. De hecho, la imagen con que empieza esta porción es una llave por donde está entrando la luz, pero no está completa. Voy a checar por qué y luego la pongo bien. Bueno, Adelante, Ana. voy a continuar. Sí. La inclinación al mal nos incita a mezclar los mundos para volverlos profanos y poder hacer su trabajo, que es ejecutar los decretos de muerte.
Esta porción nos da una señal de lo rápido que estaba viajando el pueblo originalmente antes de los 40 años por el desierto, en el hecho que dice, son 11 días de viaje de Joreb a Kadesh Barnea. Explica el Ari que los 11 días corresponden a los 7 reyes primordiales de Edom que murieron, que son las 7 sefirot del caos, más las 4 espaldas de Abba e Ima, Adán y Eva. Signo de interrogación, que corresponde al colapso de los intelectos cuando ellos no estaban aún maduros, los cuales conformaron el árbol de las clipot. Oh, wow. Sí. Perdón que interrumpa, pero yo no sabía que había un árbol de las clipot. Sí, es que antes de este árbol que nosotros conocemos, hubo una primera creación. Hubo una primera creación que tuvo que ser, que fue destruida, porque se pervirtió todo. De eso habla esto de la muerte de los 7 reyes de Edom, que viene, creo que viene en el Génesis, una parte del Génesis. Sí, es la destrucción del diluvio, ¿no? De Noé, que se destruyó todo en la tierra y solo quedó Noé con su Sí, familia en el arca. no recuerdo si es esa o otra destrucción. El asunto, Ok. el asunto es que Dios ya había hecho un árbol de la vida, pero como hubo imperfecciones o violaciones, lo provocó su destrucción para volver a hacer una segunda creación. Ok. El origen de la inclinación al mal o el Yeser Hara se produjo por la ruptura de la vasija de los mundos del caos. El Alma, perdón. el alma, Ujú. se manifiesta a través de la conciencia. Entonces, el origen del mal proviene de la oposición que la conciencia separada le hace a la conciencia divina, que no es otra cosa que la conciencia de unidad. A mayor integración con el otro y con el ambiente que nos rodea, mayor es el acercamiento a lo divino, y a mayor fraccionamiento o individualización, mayor es el acercamiento al mal. El Ari utiliza los 11 elementos caídos representados en estos 11 días para darnos una importante lección. Este número es especialmente significativo porque es 1 más que 10. 10 significa santidad, la unidad de las 10 sefirot completándose y funcionando en perfecto orden. La matriz de 10 sefirot es perfectamente equilibrada y cuando éstas operan adecuadamente, son el canal para la transmisión y distribución de la santidad a lo largo y ancho de la realidad. 11, sin embargo, indica exceso, un derramamiento o desperdicio de energía divina. Para que cualquier cosa exista, incluso el mal, debe haber cierta fuerza de vida divina contenida en ella. Se necesita algo de la voluntad de Dios para mantenerla en existencia. La diferencia entre el mal y la santidad es que en la santidad las 10 sefirot absorben la fuerza vital que las anima. En cambio, las clipot, que son las cáscaras que rodean a las sefirot, no pueden absorber la energía luminosa, porque lo profano no puede mezclarse con lo sagrado. Lo que sucede es que la luz se cierne sobre sus cabezas, se queda rodeando las clipot. Este brillo es considerado la 11ª entidad. Ok.
En términos prácticos, esto quiere decir que toda la luz que desperdiciamos ilumina a las clipot que producen caos. En todos los objetos hay luz y nuestras acciones pueden servir para incrementar el bien o para incrementar el mal. Por lo tanto, la comida que botamos a la basura, los centavos o céntimos que despreciamos o desperdiciamos porque pensamos que tienen poco valor, el tiempo que perdemos en tonterías, etc., se convierten en acciones que incrementan la falta de santidad en el mundo. ¿Algún comentario hasta ahí? Sí, no, qué tremendo, Pedro Eh, y Hilda y Francisco, porque, o sea, esto que dice comida que botamos, pero yo me ajá. imagino que también también se refiere a todo aquello que se bota que esté en buena condición, Así es, todo lo no que solamente desperdiciamos. la comida. Ajá, exacto. Está bien interesante lo que viene a continuación. Es consecuencia de esto, de los desperdicios. Muy ¿Quieres bien. que te ayudemos, Ana, o tú quieres continuar? Puedo continuar para darles un descanso a ustedes que trabajan más con su voz. Ok, La adelante. fisicalidad es una vasija y la luz solo puede entrar dentro de las 10 sefirot. Por lo tanto, no debe haber desperdicio. Todo lo que está de más en nuestras vidas, todo lo que nos sobra, es una manifestación de que la luz se queda por fuera de la sefirot. Esto solo fortalece a nuestro ego, pero peor aún, esto es una señal de que estamos incrementando el mal en el mundo. Por eso el apego al consumismo es tan nocivo. El desperdicio es falta de apreciación de la divinidad que hay en todo. Por lo tanto, se acentúa la sensación de separación, lo cual se manifiesta físicamente en soledad y falta de experiencias amorosas, entre otros males. Un comentario, si me permites, Ana. Sí, sí, Fíjate, claro. yo conozco personas así que se dejan llevar muchísimo por el consumismo y tienen estas experiencias, así como lo dice ahí, ciertamente. Este, están desperdiciando muchas cosas, energías, no están valorando y experimentan soledad, falta de amor, entre otros males. Es muy real. Enseguida viene el porqué. Luis Hay dice, en el mundo no hay hambre por falta de comida, sino por falta de amor. Sin embargo, cuando el mal se justifica, no solo persiste, sino que se incrementa. Debemos evaluar cuánto desperdiciamos y qué es lo que nos sobra, pues esto es un importante factor que afecta directamente nuestro sustento. Pero más importante aún es reflexionar cuáles son las causas emocionales que nos hacen tener este exceso. Este libro nos enseña a ser más prósperos, ya que una de las leyes de la manifestación que nos da y que luego se traduce en salud, dinero y amor, es que debemos comenzar a darle uso santo a cada cosa que tenemos y a los medios que el Creador nos provee para sustentarnos. A ver, algún comentario aquí, por favor. Sí, Pedro, dice, este libro se está refiriendo al libro de Deuteronomio o a la parashá de Devarim De o... Barim. Ah, ok, muy Ajá, bien, sí. gracias. Miren, esta parte, la última, debemos comenzar a darle un uso santo a cada cosa que tenemos y a los medios que el Creador nos promueve para sustentarnos. Es lo que
es lo que deseamos hacer con todos estos estudios de la Kabbalah y de la Torá. Agradecer por todo lo que se nos da, por todo lo que nos llega, por lo bueno y por lo aparentemente malo, por todo, incluso bendecir todo, hasta aquello que parece que nos hace daño, mal, bendecirlo. Y las cosas funcionan de otra manera. Como dice aquí, nos otorga salud, dinero, amor, prosperidad. Adelante. Ya queda una página nada más. Sí, muy bien. Devarim también presenta la mitzvah de reprender al otro cuando se sabe que va a transgredir el sistema. Es lo que Moisés hace con el pueblo. Si el mal sucede ante nuestros ojos y no hacemos nada para impedirlo, estamos siendo corresponsables de las consecuencias. Sin embargo, esto tiene ciertas condiciones. Moisés no acusa a ninguna persona en particular. No le apunta con el dedo a ninguna persona. Él habla de manera general. Por ejemplo, si hay algo que no te gusta en algún miembro de tu familia, tú los reúnes a todos y expresas lo que tú piensas. El que se siente afectado debe reflexionar por sí mismo y no porque lo estamos culpabilizando de algo. Esta manera de reprenderlo no produce un bloqueo conductual, no agrede y no humilla a ninguna persona, lo cual le facilita al otro el acto de teshuvá. Cuando hacemos un reproche al otro, estamos provocando una respuesta conductual de oposición, lo cual contribuye con el mal que está generándose a sí mismo. La Torá siempre nos incita a cuidar del otro sin tener que darle lecciones de moral. Si se tiene que hablar con una persona directamente, debemos encontrar las palabras adecuadas para que esta persona no se sienta culpable ni agredida. La idea no es tratar de corregir a nadie, sino mostrarle una vía diferente a la que está tomando, pues muchas veces la gente no es consciente de su automatismo y por eso no sabe que existen otras vías de conducta. Por eso Moisés habla con el pueblo con mucha humildad y con palabras dulces, aun cuando se siente amargura en sus palabras. Él suaviza todo lo que sucedió, quitándole gravedad a los acontecimientos vividos. Si por el contrario, nuestro objetivo de reprender al otro es manifestar nuestro resentimiento, vengarnos o humillarlo, el sistema interpreta que el que humilla es más apto para corregir el desarreglo de la sefirot, pues es quien está emitiendo juicio. Entonces es él quien sufre las consecuencias cuando la ley de causa y efecto se pone en marcha para restablecer el orden, pues en lugar de excitar al sistema de la derecha con amor y dulzura, excita a la columna izquierda con severidad. Historia de un Hasid. Nunca debemos definirnos a nosotros mismos como pobres, pues estamos negando al Creador, que es el proveedor del mundo. Lo que sucede con una persona que está en carencia es que está rechazando al Creador, se está autocastigando. Ok, comentarios. Hasta aquí llega el material. ¿Alguna aportación, algún comentario? Miren, este material, pues se los voy a enviar, es para volverlo a leer y estoy seguro que van a volver a salir cosas importantes cada vez que lo lean. Es como cualquier otro material o un buen libro, ¿no? Que lo lee uno, aprende muchas cosas y al tiempo lo vuelve a leer y aprende nuevas cosas.
Bueno, estamos, estamos en el tiempo. Ya son las 10 allá con Ana, ¿verdad? Sí, aquí ya son las 10. Ok, pues hasta aquí vamos a llegar. Les agradezco mucho su asistencia, sus aportaciones y pues cualquier cosa nos comunicamos. ¿De acuerdo? Claro que sí, feliz semana a todos. Buenas Igualmente, noches y buenas muchísimas noches. gracias Que a estén muy, todos. que estén muy Gracias, bien. Pedro. Cuídense. Muchas Igual, gracias. Feliz Hasta fin de luego. semana. igualmente. Buen fin de semana. Buen viaje, Hilda.